En un sorprendente giro de los acontecimientos, México ha tomado la drástica decisión de cortar el suministro de petróleo a Ecuador, desencadenando una tormenta diplomática sin precedentes. Este conflicto se originó cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, fue acusado de ordenar un violento ataque a la embajada mexicana en Quito, un acto que ha sacudido las relaciones bilaterales hasta sus cimientos. A pesar de las numerosas demandas internacionales exigiendo una disculpa por el incidente en la embajada, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa ha mostrado una firme resistencia que ha sorprendido a muchos observadores. En lugar de ceder a las presiones diplomáticas, Noboa ha adoptado una postura desafiante que ha intensificado las tensiones entre Ecuador y México. No solo ha rehusado disculparse por el ataque a la embajada mexicana, un acto que fue ampliamente condenado por la comunidad internacional, sino que también ha tomado medidas legales audaces. Noboa ha presentado una demanda legal que busca obligar a las petroleras mexicanas a reanudar el suministro de crudo a Ecuador. Esta acción legal, considerada por muchos como un desafío directo a la soberanía y a las políticas comerciales de México, ha escalado significativamente el conflicto. Las implicaciones de esta demanda son profundas, ya que no solo complican las relaciones bilaterales, sino que también ponen en jaque la estabilidad económica de Ecuador, que depende en gran medida del crudo refinado para su funcionamiento diario. La postura desafiante de Noboa ha generado una oleada de reacciones en el ámbito internacional. Diversos países y organizaciones han expresado su preocupación por la escalada del conflicto y han instado a ambas naciones a buscar una solución pacífica y negociada. Sin embargo, la firmeza de Noboa en no ceder ante las presiones externas ha sido interpretada por algunos como una muestra de liderazgo fuerte, mientras que otros la ven como una terquedad que podría llevar a Ecuador a un mayor aislamiento internacional. Esta situación ha exacerbado las tensiones no solo entre Ecuador y México, sino también dentro de Ecuador. La población ecuatoriana, que ya enfrenta una serie de desafíos económicos y sociales, ve con preocupación cómo la situación internacional se agrava. La demanda presentada por Noboa ha añadido una capa adicional de incertidumbre, ya que cualquier fallo desfavorable podría tener consecuencias económicas devastadoras para el país. Las relaciones comerciales ya están severamente afectadas, y la posibilidad de un conflicto prolongado con México podría resultar en un embargo total de productos esenciales para la economía ecuatoriana. Internamente, la resistencia de Noboa ha polarizado a la opinión pública. Sus seguidores lo ven como un defensor de la soberanía nacional, dispuesto a enfrentarse a una potencia regional para proteger los intereses del país. Sin embargo, sus detractores lo acusan de poner en riesgo el bienestar de la nación por no optar por una solución diplomática más conciliadora. Esta división se refleja en las calles, donde las protestas y manifestaciones se han vuelto más frecuentes y tensas. La firmeza de Noboa también ha llevado a una serie de sanciones internacionales que complican aún más la situación. México, respaldado por otros países aliados, ha implementado restricciones comerciales que han afectado gravemente a la economía ecuatoriana. Los precios de los combustibles han subido desmesuradamente, y la escasez de productos esenciales se ha vuelto una preocupación diaria para muchos ciudadanos. La respuesta de México no se hizo esperar. En un movimiento que ha generado un considerable impacto humanitario, México deportó a 16,000 ecuatorianos que residían ilegalmente en su territorio. Esta acción ha provocado una crisis en las fronteras, con millones de ecuatorianos desesperados intentando cruzar hacia México en su camino hacia Estados Unidos. El esfuerzo de México por ayudar al pueblo ecuatoriano ha sido obstaculizado repetidamente por las decisiones de Noboa. En un acto de represalia, México cerró las embajadas ecuatorianas, dejando a miles de ciudadanos sin la posibilidad de obtener visados cruciales para su desplazamiento. El conflicto ha escalado a niveles alarmantes. México ha suspendido la compra de productos ecuatorianos esenciales como bananos y cacao, y ha detenido la recepción de petróleo crudo para refinamiento. La economía ecuatoriana, ya frágil, ha comenzado a sentir los efectos devastadores de estas sanciones. Muchas empresas, especialmente de capital español, han comenzado a trasladar sus inversiones a México, buscando un entorno económico más estable. La situación en Ecuador ha alcanzado una gravedad tal que incluso Rusia ha decidido intervenir, lanzando una advertencia severa al presidente Daniel Noboa sobre los peligros de enfrentarse a una potencia regional como México. Este llamado de atención no es solo una muestra de preocupación por la estabilidad en América Latina,
sino también un recordatorio de las complejas interdependencias en el escenario global. La advertencia rusa subraya el riesgo de un aislamiento internacional cada vez mayor para Ecuador, que podría enfrentar consecuencias económicas y diplomáticas devastadoras. Rusia, que hasta hace poco era un socio comercial vital para Ecuador, ha tomado medidas drásticas en respuesta a la crisis. Una de las acciones más impactantes ha sido la suspensión de las importaciones de plátanos ecuatorianos, un producto clave en la balanza comercial del país sudamericano. Esta decisión ha golpeado duramente a los agricultores ecuatorianos, quienes dependen en gran medida de este comercio para su sustento. La pérdida de un mercado tan importante ha exacerbado aún más la crisis económica en Ecuador, poniendo en peligro los ingresos de miles de familias. El impacto de la intervención rusa va más allá de lo económico. También subraya la creciente internacionalización del conflicto, donde las acciones de Noboa no solo afectan las relaciones bilaterales con México, sino que también tienen repercusiones en sus vínculos con otros países. La decisión de Rusia de retirar su apoyo comercial es una señal clara de que la comunidad internacional está observando de cerca y no dudará en tomar medidas si la situación no mejora. Además, esta intervención ha generado una serie de reacciones en el ámbito diplomático global. Otros países que tienen intereses en la región están reconsiderando sus relaciones con Ecuador, preocupados por la dirección que está tomando el gobierno de Noboa. La incertidumbre y la falta de una solución clara han llevado a muchos a cuestionar la estabilidad y la viabilidad económica de Ecuador a largo plazo. La advertencia rusa también pone de relieve la falta de aliados fiables para Ecuador en un momento crítico. Con Estados Unidos como su principal socio, pero conocido por su enfoque pragmático y a menudo voluble en política exterior, Ecuador corre el riesgo de quedarse sin el apoyo necesario para superar esta crisis. La decisión de Rusia podría ser solo el comienzo de una serie de reacciones en cadena que podrían aislar aún más a Ecuador en la escena internacional. En este contexto, la posición de Noboa se vuelve cada vez más precaria. La presión interna y externa aumenta, y la falta de soluciones viables pone en riesgo la estabilidad del gobierno. La intervención rusa no es solo una advertencia, sino también un indicativo de que el tiempo se está acabando para encontrar una salida diplomática y económica a la crisis. La comunidad internacional, los ciudadanos ecuatorianos y los analistas políticos observan con creciente preocupación, esperando que se tomen medidas decisivas antes de que la situación empeore irreversiblemente. Dentro de Ecuador, la frustración y el descontento hacia Noboa están en su punto más alto. La población lo culpa directamente por la deportación masiva de ecuatorianos y la ruina económica inminente. El cierre de embajadas ha paralizado los trámites migratorios, mientras que los precios del combustible han alcanzado niveles insostenibles, sumiendo al país en un caos energético y social. La incertidumbre y el miedo a un aislamiento internacional aumentan, especialmente ante la perspectiva de depender exclusivamente de Estados Unidos, un aliado notoriamente voluble. México ha expresado repetidamente su disposición a enviar ayuda humanitaria a Ecuador, demostrando un compromiso inquebrantable con el bienestar del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, todos los intentos de México han sido obstaculizados sistemáticamente por el presidente Noboa, quien ha cerrado todas las posibles rutas de asistencia. Esta negativa a permitir la entrada de ayuda ha exacerbado la crisis humanitaria en Ecuador, un país ya tambaleante bajo el peso de sus problemas económicos y energéticos. La economía ecuatoriana se encuentra en una espiral descendente, con indicadores económicos que muestran un panorama cada vez más sombrío. Las empresas están cerrando, el desempleo está en aumento y la inflación está disparándose, afectando especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Además, la situación energética se ha deteriorado gravemente. Los apagones son ahora una ocurrencia diaria, con vastas áreas del país sumidas en la oscuridad durante horas. Esta falta de suministro eléctrico no solo interrumpe la vida cotidiana, sino que también paraliza la actividad económica y los servicios esenciales. Las noches sin luz y los días sin electricidad se han convertido en una realidad agobiante para millones de ecuatorianos. Las familias luchan por conservar alimentos, los hospitales operan bajo condiciones precarias y las escuelas se ven obligadas a suspender las clases. Esta crisis energética ha exacerbado el sentimiento de desesperación y frustración entre la población, que ve cómo sus vidas se vuelven cada vez más difíciles e impredecibles.
la falta de electricidad también ha tenido un impacto devastador en la seguridad pública. Sin luz, las calles se vuelven más peligrosas, y el crimen ha aumentado en muchas áreas urbanas y rurales. Los pequeños negocios, que dependen de la electricidad para operar, están cerrando sus puertas, lo que agrava aún más la situación económica. Las familias que pueden permitírselo están invirtiendo en generadores, pero para la mayoría, este no es un lujo accesible. La negativa de Noboa a abrir un corredor humanitario ha sido vista por muchos como una muestra de su indiferencia hacia el sufrimiento de su pueblo. Las imágenes de hospitales sin luz, estudiantes intentando estudiar a la luz de las velas, y familias cocinando con leña han llenado las redes sociales, pintando un cuadro desolador de un país al borde del colapso. Cada día que pasa sin una solución, la situación se vuelve más crítica, y la presión sobre el gobierno de Noboa sigue aumentando. Mientras tanto, la población ecuatoriana se encuentra en una encrucijada. Muchos se preguntan si México debería perdonar a Noboa y restablecer los acuerdos comerciales para evitar la quiebra total de Ecuador. La situación es desesperada, los ecuatorianos culpan a Noboa por su ineptitud y temen que, si no se produce un cambio en su postura, el país se hundirá aún más en la miseria. Las opiniones están profundamente divididas. Algunos creen que México debería mostrar solidaridad y perdonar a Noboa, reanudando el suministro de petróleo y otros productos esenciales. Otros sostienen que mantener la presión es la única forma de forzar un cambio en el liderazgo ecuatoriano, esperando que esto permita una reconstrucción de las relaciones diplomáticas y económicas entre los dos países. La incertidumbre domina el ambiente. Ecuador se encuentra en una situación límite, y el futuro del país pende de un hilo. La comunidad internacional observa atentamente, mientras la tensión entre México y Ecuador continúa aumentando. En este escenario, cada movimiento y decisión de los líderes involucrados podría tener consecuencias devastadoras o esperanzadoras para millones de personas. La narrativa de este conflicto se desarrolla con cada día que pasa, manteniendo al mundo en vilo y a los ecuatorianos en una desesperada espera por un cambio. ¿Qué acciones tomará Daniel Noboa ante el creciente descontento de su población? ¿Podrá México mantenerse firme en su postura o cederá ante la presión internacional para ayudar a Ecuador? ¿Lograrán los ecuatorianos encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde? Y lo más importante, ¿cómo se desenlazará este conflicto que ha captado la atención global? Las respuestas a estas preguntas podrían determinar el destino de dos naciones y el bienestar de millones de personas. Y así llegamos al final de nuestro vídeo en Infoamérica. Esperamos que hayas disfrutado de esta actualización de las últimas noticias de América Latina. Si te gustó, dale like y suscríbete para no perderte ninguna novedad. Activa la campanita para estar siempre al día. Nos vemos en el próximo vídeo con más información y análisis que no te puedes perder. Hasta la próxima.